Y así mi mamá tal vez decía, Marjorie, ¿por qué eres así? Cambia. ¿Por qué eres así? Me decía siempre, no te comportes así, que tú tienes que... me sacaba a veces versículos de la Biblia, me decía, Marjorie, no te comportes así, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, nunca juzgues a tu madre porque si no eso te va a cargar maldición. Y siempre me decía así, yo decía, sí, estás loca, le decía. Y a veces me decía, Marjorie, vamos a la iglesia. Y yo le decía, ay, tú estás loca, decía así. Y mi mamá decía, vamos a la iglesia al menos una vez a la semana, decía. Y le decía, ya, bueno, iremos. Y bueno, y así empecé, acá fue como unir a todos, o sea, fue tan difícil porque conocerme ahí con mis hermanos, ahí vivir junto a mis hermanos, vivir junto a mi madre, vivir junto al esposo de mi mamá. O sea, para mí fue muy difícil, muy chocante. Yo cuando vine acá a Italia no fue fácil, fue muy difícil. Yo la pasaba llorando, extrañaba a mi abuelita. Yo decía, pero ¿por qué vine aquí? O sea, todo lo pasaba llorando y a veces mi mamá decía, vamos al culto los domingos y yo venía para hacer vida social, para hablar con los hermanos, para ver si había... Yo quería encontrar una amiga porque no tenía nadie aquí y así sucesivamente no la encontraba. Así hasta que pasó 1 año, 2 años, empecé a ir a la escuela, empecé a conocer amigos y así me empecé a involucrar en las cosas del mundo y así sucesivamente empecé a alejarme más de Dios. La palabra cada vez que venía aquí a la iglesia, la palabra siempre ha estado, siempre el Señor me ha hablado, pero mi corazón estaba endurecido y bueno... y además uno cuando es joven dice, no, tengo que disfrutar mi juventud, no la voy a desperdiciar en este modo. Empecé así supuestamente a disfrutar mi juventud, a vivir la vida como dicen muchos, y empecé así, y bueno, no encontré nada bueno. Y me metí en problemas y siempre mi mamá ahí a veces me decía, me hablaba, me gritaba así. Y o sea, vivir con mi mamá había sido un infierno propio. Y ya mi situación, mi forma de ser habían cambiado cada día más. Me refugiaba en la música, me empecé a refugiar en vicios, ya no iba a la escuela, me empecé a refugiar con los amigos, las amigas. Ya no me importaba lo que me decía ella, lo que decía tal vez el esposo de ella, no me importaba, muchas veces le falté el respeto a él, pero yo lo hacía porque había un vacío en mi corazón, no encontraba esa respuesta, no encontraba esa paz, no encontraba nada y así sucesivamente a eso empecé a tener más rencor hacia mi familia, hacia mi mamá, mayormente a ella, porque yo decía, todo lo que hago es por culpa de ella, empezaba a echarle la culpa a ella, y así, y a veces cuando ella me decía algo, yo le decía, ¿y tú qué me hablas? Le decía así, siempre eso era mi respuesta, y bueno, y así sucesivamente a eso. Yo asistía a la iglesia, a veces me ponía a llorar en la última banca y le decía, Dios, si tú existes, haz algo conmigo, le decía. Si tú existes, haz algo, le decía. Toca mi corazón, quebranta mi corazón, le decía, porque mi corazón se había endurecido cada día más, se había endurecido, ya no quería, digamos, no quería saber nada, no quería, no quería meterme en las cosas de Dios tampoco. Y así pasaron años, 3 años, así. Y hasta que un día, yo tanto que a veces yo me hacía tarde y a veces mi mamá me gritaba. Me acuerdo que yo me fui de mi casa por 2 días y después de eso, de regreso a mi casa, para que mi mamá no me diga nada, mi mamá me dice, me habló bonito y me dijo, Marjorie, el día domingo vamos a la iglesia. Era un día sábado y me dice, Marjorie, vamos a la iglesia el día domingo. Y yo le digo, ya, vamos, si no me vas a seguir fastidiando, le decía. Y me acuerdo que vine a la iglesia,
En la entrada vine escuchando mi música porque me gustaba mucho la música de reggaetón. Me encantaba propio, no podía vivir sin esa música. Y así sucesivamente iba entrando al templo y me acuerdo que tuve que apagar la música porque tenía que entrar al templo. Y así me senté en la última banca y estaba ahí sentada mientras que los hermanos ahí cantaban, alababan a Dios. Y me acuerdo que, bueno, en el momento de la adoración que cantaban, yo les miraba a los hermanos y decía, oh, y estos hermanos, decía yo. Y me acuerdo que en el momento de la alabanza veía cómo el fuego de Dios caía, que muchos hermanos eran tocados ahí por el poder de Dios. Y yo anhelé eso. Siempre mi anhelo era recibir el bautismo del Espíritu Santo. Siempre mi anhelo era eso. Pero dice que el Señor se deposita en un vaso limpio. Y yo me acuerdo que ese momento yo veía cómo los hermanos ahí eran tocados. Y eso propio me impactó bastante. Y yo dije, así como la mujer del flujo de sangre, que tuvo esa fe, que si tan solo tocare el borde del manto del Señor iba a ser sana, yo agarré, solamente me levanté de la silla, solamente cerré mis ojos y apenas cerré mis ojos empecé a llorar porque sentí la mano de Dios que estaba ahí, el cual me decía, ¿por qué endureces tu corazón si aquí estoy yo? ¿Por qué tanto buscas allá afuera si yo soy tu padre, yo soy tu fuerza? Decían que si tu madre y tu padre te dejaren, yo Jehová te recogeré. Y estaba ahí la palabra, y ahí era la voz del Señor que me hablaba, y ahí con su mano, ahí acariciándome, y yo por eso era que yo lloraba y decía, Dios, haz algo conmigo, le decía. Haz algo conmigo. Y me acuerdo que mi madre estaba a mi lado y yo empezaba a llorar y me quebranté en la presencia de Dios. Fue la primera vez que pude llorar con todo mi corazón y la única cosa que le dije, Señor, yo hago un pacto contigo, le decía. Yo varias veces he intentado ser cristiana, pero le he durado máximo una semana, le decía. Siempre he mirado atrás como solución. Y le dije, Señor, solamente hacemos un pacto, le decía. Yo dejo mis pantalones si tú me bautizas, le decía, porque yo quiero sentir ese fuego. No quiero ser un día sí y mañana no, le decía. Quiero ser cada día constantemente, le decía a Dios. Ayúdame a dejar todo del pasado, Señor. Dame un nuevo corazón, un nuevo ser. Ayúdame a dejar todo lo que me ata, no seguirte. Porque había muchas cadenas, había muchas cosas que me impedían. Ya eran mis amistades, era la música, era la moda. Y yo decía, Dios, haz algo, le decía. En mis lágrimas, lo único que dije eso fueron mis palabras. Y me acuerdo que después que acabó eso, yo seguí siendo la misma. Seguí, me duraron como 3 días, me acuerdo. Y después llegué a mi casa un día miércoles y había culto de hogar en mi casa. Y mientras la prédica y todo, yo decidí cumplir mi palabra, decidí dejar los pantalones. Y bueno, decidí dejar los pantalones y le dije a mi mamá, mami, yo dejo mis pantalones, cuando yo venga de la intercesión, no quiero ver nada, le decía, nada de mis pantalones, nada de las cosas que me puedan atar de nuevo al mundo, le decía. Y así sucesivamente a eso dejé los pantalones, el Señor me bautizó porque dice que cuando tú le eres fiel, el Señor es más fiel todavía. Y así empecé a caminar en los caminos del Señor y el Señor ha seguido ahí dándome fuerzas cada día y el Señor también hizo un milagro tan grande que la petición que yo le pedía tanto desde niña, tal vez no era ese momento, en el momento que yo le pedía, sino esa bendición estaba reservada para este tiempo. Me acuerdo que yo le pedí al Señor conocer a mi papá. Y bueno, pues el Señor se hizo propicio, lo pude conocer, ahora me comunico con Él y eso fue el regalo más grande que el Señor me ha dado. Y bueno, y el segundo es estar en los caminos del Señor, sigo ahí dándole para adelante, ¿no? Y bueno, eso es
Ese es mi testimonio, aunque seguiría, pero sé que Dios es grande, Él ha hecho maravillas. Gloria a Dios y bueno, pues, amén, Dios me los bendiga. Testimonio impactante de nuestra hermana Marjorie. Podemos ver que el Señor, que es capaz de cambiar los corazones, aun a pesar de las heridas más profundas, el Señor es capaz de sanarlas. No importa cuán grande sea el dolor, para Dios no hay nada imposible. Y a todos les queremos decir que es posible tener una vida consagrada al Señor. No hay situación que pueda separarnos del amor de Cristo, que debemos demostrar que sí se puede en el Señor, tomando como referencia el libro de Timoteo, que nos dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Y haciendo hincapié en esto, les animamos a todos los jóvenes que sigan en los caminos del Señor, que con Cristo todo es posible. Dios les bendiga, mis hermanos.